Grandioso día para todos ustedes. Bienvenidos. Soy Ernesto Cuadros y aquí les tengo mate fácil. Bueno, calculemos el seno para el ángulo B, o sea, este ángulo que se encuentra acá en la parte superior de este triángulo rectángulo. El seno para el ángulo B es formar una fracción. ¿Con qué? Con el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esa es la definición de la función seno. Y para el triángulo, ¿cómo quedaría? Puede reemplazar por las letras o los valores que se encuentran en el dibujo. Entonces queda seno del ángulo B igual, el cateto opuesto al ángulo B es este de acá abajo, ángulo B, cateto opuesto, es este de acá en la parte inferior, tiene la letra B, entonces le coloco en el puesto donde dice cateto opuesto la letra B. Debajo dice hipotenusa y yo reviso en mi triángulo cuál es la hipotenusa. La hipotenusa se llama A, entonces la coloco acá en la parte inferior. Como en toda ecuación, las variables que se encuentran aquí en esta ecuación se pueden mover de un lado al otro del igual realizando la operación contraria. En esta ecuación hay tres variables, el seno del ángulo B es una, el lado B es otra y la hipotenusa A es otra. Cualquiera de las tres variables que se encuentran en esta ecuación se puede averiguar, se puede calcular. Para eso necesito despejarla. Entonces, en esta ecuación, así como está cuadrada, nos permite averiguar el seno del ángulo B. Y para ello necesitamos conocer estos dos valores, tanto del lado B como el de la hipotenusa. Realizo la división y me da el valor del seno del ángulo B, pero no me da el ángulo B, me da el valor del seno de ese ángulo. Ahora, si yo quiero averiguar el valor del lado B, debo conocer estas dos variables, tanto el seno del ángulo B como la hipotenusa A. Y despejo la variable B porque esa es mi intención, averiguar cuál es la longitud B. ¿Cómo haríamos esto? Y listo, ahí está despejada la variable B que corresponde al lado inferior. Si yo necesito calcular el lado inferior, pues basta con solo multiplicar el valor de la hipotenusa por el seno del ángulo B. Eso me da cuánto va a medir nuestro lado B. Y listo, aquí está despejada la variable A que corresponde a la hipotenusa. Si quiero averiguar la longitud de la hipotenusa, necesito conocer estos dos valores. Tanto el lado B como el seno del ángulo B. Necesito conocerlo. Realizo la división y eso me da la longitud de la hipotenusa. Ahora, planteamos el coseno para el ángulo B. ¿Cómo es el coseno para el ángulo B? El coseno para el ángulo B es formar una fracción donde tenemos ahora el cateto adyacente al ángulo B y lo vamos a dividir por la hipotenusa. Vamos a reemplazar eso, el coseno del ángulo B, entonces quedaría como el cateto adyacente. ¿Qué letra tiene nuestro triángulo? Adyacente al ángulo B. Si este es el ángulo B, el adyacente de este cateto que se encuentra aquí, que sería la letra C. Y lo vamos a dividir por la hipotenusa, que es la letra A. Y listo, allí ya está despejada en la ecuación la variable C, que corresponde al cateto. Si necesito averiguar el cateto C, solo necesito multiplicar el valor de la hipotenusa por lo que dé el coseno del ángulo B. Y listo. Ahora, si requiero encontrar el valor de la hipotenusa utilizando la función coseno, lo hago de la siguiente forma. Y listo, allí está despejada nuestra variable que corresponde a la hipotenusa. Para encontrar el valor de la hipotenusa necesito conocer estos dos valores, el valor del cateto C y el valor del coseno del ángulo B. Realizo la división y me da la longitud
de la hipotenusa. Bueno, y aquí vamos a ver cómo es que se calcula el valor de un ángulo cuando uno obtiene los valores de las funciones. Vamos a suponer que tenemos el seno de un ángulo B que no sabemos cuál es, pero el seno del ángulo B da 0.5. Entonces tomamos nuestra calculadora y entonces para que podamos encontrar el ángulo en nuestra calculadora debemos escribir esto que se encuentra aquí, seno a la menos 1, el valor de esa función trigonométrica que tenemos y el igual. Inmediatamente la calculadora nos responde con este numerito que está aquí, que es 30 grados. Bueno, ¿cómo sacamos seno a la menos 1 en nuestra calculadora? Como podemos apreciar aquí, vamos a hacerlo un poco más grande. En nuestra calculadora vemos que aquí dice sin, que quiere decir seno. Pero nosotros vamos a escribir es seno a la menos 1, que está acá abajo. Entonces, en este color se trabaja con esta misma tecla del color. Entonces presionamos primero Shift, luego sin, y nos sale seno a la menos 1, como aparece aquí en nuestra calculadora. Luego escribimos el valor del ángulo, el valor del seno que habíamos obtenido, y la calculadora nos devuelve 30 grados. De la misma forma lo hacemos para el coseno, ¿sí? Solamente que ya no presionamos la tecla sin, sino la tecla cos a la menos 1. Y si estamos averiguando un ángulo teniendo la función tangente, entonces presionamos aquí donde dice tan a la menos 1, utilizando Shift, tan, el valor de la tangente, y obtenemos el ángulo en grados.